todos, bienvenidos al Congreso en general y a esta charla en particular. Es una presentación cortita en la que, bueno, yo soy Cristóbal y vengo a hablaros un poco del mundo open source relacionado a la seguridad y a Amazon en particular, ¿vale? Como os he dicho, esto está apagado. Os he dicho, es una presentación cortita, tenemos solo 30 minutos, entonces, bueno, os he preparado una serie de puntos en los que he intentado contaros cosas que a mí me parecen interesantes desde el punto de vista, ya os digo, del open source y de la seguridad. Vamos a empezar simplemente con una pequeña presentación para que sepáis quién soy yo y por qué vengo aquí a contaros esto. En el punto 2 os hablaré del mundo de Amazon Web Services y la relación que tiene con el mundo open source. En un principio podría parecer que no están muy relacionados, pero bueno, os voy a dar una pequeña introducción a la situación actual. Y ya a partir de ahí lo que vamos a hacer es ver una serie de proyectos interesantes desde el punto de vista de seguridad. En el punto 3 vamos a ver dos proyectos desde el punto de vista defensivo. Son proyectos que nos van a ayudar a tener bajo control nuestra infraestructura. Pasaremos al punto 4, en el que vamos a ver un proyecto desde el punto de vista ofensivo. Nos va a permitir atacar nuestra propia infraestructura para, bueno, pues conocer hasta qué punto tenemos agujeros de seguridad o podríamos tenerlo. En el punto 5 os voy a contar un proyecto desde el punto de vista de auditoría, un proyecto que nos va a permitir saber en todo momento qué se está haciendo dentro de nuestra cuenta, qué cambios hay y bueno, pues alertarnos de cambios dentro de la configuración que puedan generar un problema de seguridad. Y para finalizar os hablaré de un proyecto desde el punto de vista de entrenamiento, de formación y bueno, pues de poner en práctica un poco todo lo que hemos visto antes. Así que bueno, comienzo presentándome. Yo soy Cristóbal Espinosa, actualmente trabajo como manager dentro del grupo Accenture. Mi día a día consiste en trabajos relativos a proyectos de seguridad, tanto dentro del mundo cloud como dentro del mundo Big Data. Soy ingeniero en informática por la Universidad de Granada, tengo un máster en seguridad por la Universidad Europea y también soy profesor en un máster de seguridad de la Escuela Técnica de ADIC. Tengo una serie de premios en cuanto al mundo del desarrollo y demás, que aquí aportan poco, y certificaciones en cuanto a temas de seguridad, de la normativa ISO 27001, a nivel de pentester y cosas así. En mis ratos libres, siguiendo un poco la filosofía del mundo open source, me gusta pues, intentar venir a alguna de estas charlas. Hace poco he estado en CyberCamp o en TechFest y bueno, pues contaros un poco mi día a día, lo mucho o poco que pueda saber, pues intentar aportarlo a la comunidad. También tengo un blog, securityinsights.info, en el que bueno, pues voy contando las cosillas que voy aprendiendo. Entonces, si queréis, podemos empezar con la presentación. Es decir, entiendo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis Amazon Web Services. ¿Estoy equivocado? Más o menos, sí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, por poneros un poco en situación, Amazon, basándonos en datos, es a día de hoy prácticamente, bueno, no, líder destacado en cuanto a servicios cloud en Internet. Entonces, aunque sea una empresa gigantesca con una cantidad de ingresos brutal, pues no tiene por qué estar alejada del mundo open source, ¿vale? En este sentido, os he dejado aquí una serie de enlaces. Es el primero, que es el blog de Amazon, donde hablan de entradas dentro del blog relativas al mundo open source. Tenéis también el enlace al Twitter, que habla solo del mundo open source. Y bueno, simplemente por dejarlo encima de la mesa, comentaros que Amazon es una empresa que hace mucho hincapié en el tema del mundo open source, participa en muchos proyectos, tiene un montón de colaboraciones con grandes empresas y aunque pueda parecer a priori que es una empresa que está alejada de esto, la verdad es que está bastante cerca. También os dejo el enlace a la propia página exclusiva de open source que está dentro de la parte de Amazon Web Services. Aquí, si os fijáis, pues tenemos incluso trabajos dentro del propio Amazon en el que suelo trabajar con proyectos open source. Tenéis una lista de los proyectos en los que Amazon participa de forma activa. Podéis ver que trabajan con Apache, con una serie de proyectos bastante grandes, ¿no? También os dejo el enlace al GitHub del propio Amazon, donde tenéis todos los proyectos en los que podemos participar como comunidad.
Y hay cosas tan interesantes o tan importantes para el propio Amazon como es el AWS Click, es la línea de comandos de Amazon, o incluso la biblioteca Boto, que es el SDK con el que podemos interactuar contra todos los servicios de Amazon. Si no lo sabéis, Amazon todo lo que tiene por detrás realmente es una API, entonces podemos tirar contra la API a través de bibliotecas y hacer lo que nos dé la gana. Entonces, bueno, haciendo esta pequeña presentación de la relación que tiene Amazon con el mundo open source, pasamos a ver los dos primeros proyectos que bueno, a mí particularmente me gustan. Yo, como os he comentado, trabajo en seguridad, trabajo en cloud, y al final te vas encontrando con una serie de clientes que, bueno, tú podrías pensar en un principio que tienen la capacidad de tener todos sus entornos muy seguros, muy bien configurados, todo genial, pero luego te encuentras que hay más deficiencias de las que, bueno, a nosotros los que trabajamos de esto nos viene de puta madre, pero sí es verdad que te encuentras una situación peor de la que en un principio te gustaría. En ese sentido hay proyectos que te ofrecen pues, unas capacidades que la propia nube, el propio Amazon, pues a lo mejor de forma nativa no te da. Entonces te puedes apoyar en este tipo de proyectos que muchas veces te solucionan la vida. Desde el punto de vista defensivo, voy a empezar hablando de Prowler, ¿vale? Prowler es una herramienta en línea de comandos que lo que va a hacer es auditarnos nuestra propia cuenta, ¿vale? Prowler lo que hace es que realiza una serie de comprobaciones contra controles ya preestablecidos, es decir, contra los propios controles de seguridad, las recomendaciones de seguridad que te da el propio Amazon, pero también tiene en cuenta pues, las guías de seguridad de CIS, del Centro de Seguridad de Internet, tiene también una serie de reglas relacionadas con GDPR, incluso con IPA. Para el que no lo conozca, IPA es un reglamento americano que aplica sobre todo a datos de carácter personal relacionados con el entorno médico, ¿vale? Entonces, hablamos de una serie de controles muy específicos, pero que en función de los proyectos en los que trabajéis, pues os piden venir, ¿vale? Entonces, bueno, os he preparado aquí un pequeño vídeo para que veáis más o menos cómo funciona la herramienta, ¿vale? Como os decía, Prowler es una herramienta en línea de comandos. Una vez que la lanzamos, lo que empieza a hacer es realizar esas comprobaciones que os decía contra todos los controles que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, ¿esto qué está haciendo? Lo que hace es ir cada uno por uno comprobando cada una de esas cosas. En caso de que esté bien configurado o cumpla con el control, te va a mostrar un mensaje en verde, y cuando encuentre un error de configuración, algo que pueda derivar en un problema de seguridad, pues os lo va a marcar en rojo. Hay otros que son en amarillo, que bueno, son, como suponéis, pues a nivel de información, ¿vale? No es que sea un problema, pero bueno, te alerta de que está ahí para que le eches un ojo, ¿no? Lógicamente, sobre esto que hay aquí, luego tenemos que hacer un proceso nosotros de validación, ¿vale? Aquí hay muchas cosas que pueden ser falsas alertas y que no tenemos que tomar como una verdad absoluta, ¿no? Bueno, como habéis visto, hay partes de monitorización, hay partes de controles. Si no recuerdo mal, ahora va a empezar a hacer un análisis sobre permisos en bucket. Ya os digo, esto realiza comprobaciones en profundidad sobre todos los servicios que tenemos y contra todos esos controles. Vamos a pasar para no estar aquí todo el rato mirando, ¿vale? La siguiente herramienta, que también me resulta muy interesante porque, aunque no os lo creáis, es muy habitual llegar a un cliente, preguntarle y decirle, oye, ¿cuál es tu mapa? ¿Qué tienes en tu infraestructura? ¿Qué tienes en producción? ¿Qué tienes en desarrollo? Son capaces de sacarte una lista, de decir, no, mira, tenemos estas máquinas, estos usuarios, ya. Pero no tienes un mapa, no tienes algo que yo pueda ver de forma gráfica qué es lo que tienes en tu infraestructura. Muchas veces no lo tienen. Eso deriva en problemas de seguridad, porque cuando hay muchas personas trabajando dentro de una misma cuenta y no hay una foto de todo, hay muchas cosas que se te pueden escapar. En ese sentido, CloudMapper te genera, o sea, tú le das un usuario con unos permisos de auditoría, él hace una consulta a todos los recursos que tienes y te muestra pues un mapa como este, en el que, bueno, puede ser mejorable o no, los hay más bonitos, pero en este caso es muy útil, porque te está printando los recursos que tienes, la forma en la que se relaciona, incluso luego
puedes ir pinchando cada uno de ellos y tienes la tabla de la derecha, la que se va abriendo y vas entrando, puedes hacer navegación dentro del detalle. Además, te puede generar una serie de informes vía web, generar una página web en la que puedes ver de forma gráfica pues cosas como esto. Estás viendo todos los recursos que hay dentro, te muestra las regiones en las que tienes servicios, en las que no, elementos que tienes dentro de tus redes, incluso se puede ir a detalles de lo que habíamos visto antes, controles que no estás cumpliendo, problemas de seguridad que puedes tener. Todo este detalle, como os decía, a veces cuesta un poco de trabajo recopilarlo en una cuenta que es más o menos grande y suele ocurrir mucho en clientes que no tienen este detalle. Cuando ya llegamos a los findings, a los hallazgos, incluso pues bueno, pues ya te puede dar detalle de qué problema, de por qué te salta la alerta, cuál es el problema que hay, incluso te puede dar algunos consejos de cómo remediarlo. Es muy completo. Con esos dos proyectos, digamos que podemos tener una visión completa de lo que tiene nuestra infraestructura. Por lo menos tener una foto de lo que hay, incluso tener una evidencia de aquellos controles que no se están cumpliendo. El siguiente paso serían los proyectos ofensivos, ¿vale? Aquí lo que queremos ver son pues, herramientas que nos pueden ayudar a atacarnos a nosotros mismos. Entiendo que todos estáis familiarizados con lo que es el Red Team, el Blue Team, los equipos de ataque-respuesta internos dentro de la empresa, ¿no? En ese sentido, aquí os he puesto este proyecto que también me gusta mucho. Bueno, el nombre me encanta, es Pacu. Es un proyecto que realmente es un framework de explotación de lo que es la infraestructura de Amazon. Tiene una serie de módulos que bueno, nos van a permitir obtener información, incluso realizar ataques. Bueno, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle en la demo, ¿vale? Pero bueno, ahí por ejemplo es el número 3, podemos ver los permisos, intentar hacer escalado de privilegios, incluso bueno, podríamos incluso llegar a tener control total de máquinas, ¿vale? Al final, este framework se va a basar sobre todo en errores de configuración. Nos va a permitir atacar esos errores de configuración y darnos cuenta de hasta qué punto un atacante con simplemente un usuario puede llegar a tumbarnos la infraestructura. Vamos a ver dos vídeos para que bueno, conozcáis un poquito la herramienta. Aquí arrancamos, bueno, inicialmente os pongo para que veáis, bueno, es una herramienta, pues podemos pedir la ayuda y ver todos los comandos que podemos lanzar. Perdón, hermano. Pero bueno, aquí realmente lo importante que tiene es que podemos ver una serie de categorías de ataques que podemos hacer. Si os fijáis, hay ataques de tipo de numeración, de escalado, de movimiento lateral, de escalado de privilegios, de filtración. Incluso luego podemos hacer búsquedas específicas de servicios. Aquí estamos mirando qué podemos hacer contra EC2. Para los que no lo conozcáis, EC2 es el servicio de instancias, de máquinas virtuales dentro de la nube de Amazon. Entonces aquí, fijaros, tenemos una serie de categorías, tenemos enumeración, la parte de exploit y persistencia, en la que bueno, podemos lanzar cada uno de esos comandos. Aquí simplemente vamos a ver el detalle de lo que nos podría dar el comando de enumeración, ¿vale? Si queremos utilizar ese comando, podríamos conseguir toda esa información. Podemos conocer las regiones de C2 en las que está habilitado, las instancias, los grupos de seguridad, las redes en las que está, los controles a nivel de red. Es una cantidad de información muy interesante desde el punto de vista de un atacante para conocer lo que tienes dentro. Ahora os pongo otro vídeo en el que vamos a hacer una pequeña demo de lo que sería un ataque, ¿vale? Aquí realmente estamos en un escenario que es muy habitual cuando te acercas a una empresa y es la debilidad a la hora de definir las políticas y los permisos que tienen los usuarios, ¿vale? Aquí ahora mismo estamos enumerando, estamos solicitando con el comando IAM en un permission, estamos solicitando las credenciales del usuario con el que se está haciendo la demo. Ahora pedimos ver en detalle esas credenciales. Bueno, hay una serie de datos más o menos genéricos, como tenéis ahí, que es la parte
del nombre del usuario con el que estás accediendo, el ID de la cuenta, el ID de usuario. Pero aquí lo que realmente nos interesa es que tenemos una policy aplicada. Tenemos una policy que se llama IAM Manage, y esa policy que tiene el usuario con el que estamos realizando la demo tiene permisos aplicados solamente a lo que es el servicio IAM, es el servicio de usuarios de Amazon, ¿vale? Tiene un get asterisco sobre cualquier tipo de recurso, tiene también un put user policy sobre cualquier tipo de recurso, y ahora ahí abajo lo veréis, también tiene permiso para listar. Es decir, es el ejemplo de un usuario al que se le dan permisos para gestionar más usuarios, ¿vale? Realmente, si os dais cuenta, solo tiene permiso para hacer cosas con usuarios, y es una situación que más o menos nos encontramos. Como solamente tenemos permisos para hablar de usuarios, cuando aquí ahora ejecutamos un comando en el que pedimos que nos enumere las instancias, las máquinas que hay activas en esa cuenta, veréis que el resultado de ejecutar el comando es que no tenemos permiso. Solo teníamos permiso para trabajar con IAM, nunca con EC2, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a intentar cambiar esto. Tenemos un fallo de seguridad. La configuración de ese usuario es excesivamente permisiva y tiene una policy que le permite crear policies nuevas, ¿vale? Y el problema no es esa policy, es sobre qué está aplicado, es sobre todo. Entonces, podemos ejecutar el comando de escalado de privilegios de IAM. Este comando lo que hace es buscar dentro de nuestros propios permisos algo que nos permita hacer este escalado. Lo que está diciendo es, oye, me he encontrado este permiso, esta policy que me va a permitir jugar. El siguiente paso es utilizar esa policy para añadir una característica nueva a nuestra capacidad, que es añadir lo que, bueno, ahora creo que lo señala aquí, está añadiendo una policy de tipo inline. Una policy de tipo inline es una policy que se le pone a un usuario, no va a nivel de grupo, no va a nivel de rol, es una policy para él, únicamente para él. Y con eso nos ha dicho que ya tenemos poderes de administración. Al ejecutar de nuevo el comando para conocer los permisos que tiene el usuario con el que hemos hecho la demo, ahora nos damos cuenta de que hay un permiso nuevo. Tenemos un allow asterisco sobre asterisco en recursos. Quiere decir que ahora ya podemos acceder a lo que queramos con los permisos que queramos. Un usuario que teóricamente solo tenía que trabajar con otros usuarios, crear usuarios, añadir grupos y demás, bueno, pues como no estaba bien delimitada la forma en la que tenía que trabajar, tenemos un problema, y es que, no sé si, espérate que creo que se ha apagado. Ah, no, perdón, ya sigue. Ahora si ejecutamos de nuevo el comando de antes, en el que queremos listar las instancias de EC2, pues como veis, el mensaje es diferente. Ahora ya somos administradores, hemos conseguido un escalado de privilegios por una configuración que estaba mal hecha sobre el usuario. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en parte porque normalmente la gente que administra este tipo de cosas está a mil cosas. El tema de políticas dentro de Amazon es complicado especificar exactamente bien qué tipo de permiso le queremos dar a los usuarios. Entonces es muy importante que tengamos un control exhaustivo de qué permisos tiene cada uno de ellos, porque como veis, algo que en un principio podría parecer normal, oye, te doy permiso para hacer cosas con usuarios, pues se ha convertido en que, bueno, pues este usuario se convierte en administrador. El siguiente proyecto que quiero enseñaros va más al punto de auditoría. Es decir, ¿qué ha pasado en el ejemplo que acabamos de ver con Paco? Lo que ha pasado es que se ha aprovechado una mala configuración para generar una brecha de seguridad. Tenemos un usuario que no tenía por qué serlo, pero sin embargo es administrador. Como se ha generado una policy de tipo inline, no hay nada en el sistema que por el hecho de generar una policy de tipo inline nos genere una alerta, nos diga que ahí hay algo raro, ¿no? Es un usuario que tiene capacidad de hacerlo, ha generado una policy, bueno, pues está bien, es su trabajo, ¿no? En ese sentido, está muy interesante la herramienta Security Monkey. Es una herramienta de Netflix, el equipo de Netflix, para el que no lo conozca, el equipo de seguridad de Netflix es una pasada. Hace unos artículos en el blog
que son alucinantes, ¿vale? Y casi todo lo que hacen lo liberan luego a la comunidad open source. Entonces tienen, entre muchos otros proyectos, este de Security Monkey, que lo que hace realmente es monitorizar los cambios que se producen sobre la infraestructura de Amazon. Security Monkey va a levantar tiene una serie de agentes que van mirando todos los logs y los movimientos que hay dentro de la API, y lo que hace es tener diferentes fotos en diferentes instantes de tiempo y darse cuenta de cuándo algo ha cambiado. Entonces, en el momento en el que algo cambia, levanta la mano, dice, oye, aquí ha cambiado algo, yo no sé si esto es bueno o malo, pero ha cambiado, échale un ojo. Hay algunas cosas de las que sí te dice, oye, aquí ha cambiado algo, échale un ojo a esto por Dios, porque es que resulta que aquí han puesto terrible. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente para que conozcáis un poco la interfaz, Security Monkey lo que es una serie de máquinas, de watchers, que son visores de cambios en el sistema, y lo que te levanta pues, es una interfaz web en la que pues puedes ver los cambios que han ocurrido. Aquí, por ejemplo, estás viendo los permisos que tiene determinado usuario, y bueno, pues en caso de que haya habido un cambio, pues puedes incluso marcarlos y decir, oye, este cambio que me estás levantando, pues lo veo positivo, lo hemos hecho, sabemos que no hay ningún problema, ¿vale? Te permite mantener un poco ese control. Vamos a empezar. También puedes ver pues, otro tipo de cosas que llaman la atención, de políticas que a lo mejor son muy poco restrictivas, de puertos que están abiertos, es decir, son cosas que te dice, aquí por ejemplo, si estáis viendo, te está llamando la atención del asterisco. Por lo general, en Amazon te dice, oye, el asterisco no lo uses, ¿vale? Por lo que pasaba antes. Es un coñazo a lo mejor tener que definir cada una de las cosas sobre las que quieres trabajar, pero el asterisco por defecto no es una buena práctica, ¿vale? Incluso, bueno, pues puedes también tener una serie de reportes sobre diferentes servicios y bueno, pues ver un poco toda esa información sobre comportamientos que no deberían hacerse dentro de la cuenta. Y para terminar, otro proyecto que también me parece muy interesante, porque muchas veces queremos probar este tipo de cosas y, bueno, a lo mejor la cuenta que tenemos pues está un poco limitada. Muchas veces cuando te vas a un cliente que tiene una cuenta grande con la que dices, uy, aquí puedo lanzar muchas cosas, tampoco tienes capacidad ni permiso para hacerlo, ¿no? Entonces, hay un proyecto muy interesante que es CloudGo, que es de la misma gente que han hecho Pacu, que hemos visto antes para hacer ataques. Este proyecto lo que hace es que te da la capacidad de levantar una infraestructura en Amazon con problemas, con configuraciones malas, con agujeros de seguridad, con una serie de características. Te presenta un escenario con el que puedes jugar, hacer ataques y bueno, pues utilizarlo a nivel interno pues para que la gente que trabaja contigo también pueda aprender y encontrarse con fallos que normalmente te los encuentras mucho porque son cosas habituales, de configuraciones, digamos, por defecto. No estamos hablando de fallos que se hacen a posta, sino de en el día a día un montón de cosas que aparecen y que realmente te pueden derivar en un problema de seguridad. Este proyecto lo que pues te da una serie de plantillas de CloudFormation, que para quien no los conozca, es una forma de automatizar el levantamiento de recursos y te genera toda esa infraestructura. Por supuesto te recomienda, te lo dicen de forma insistente, que cuando levantes esto limites el acceso solo a ti, porque estás levantando una infraestructura que es muy fácil de vulnerar y se te puede meter alguien ahí dentro, empezar a levantar recursos y te hace un destrozo en la tarjeta, ¿no? Entonces, cuando levantes este tipo de escenario, lo primero es cerrar el acceso a todo el mundo, salvo a ti, para que puedas hacer esas pruebas. Y por mi parte, ya no mucho más. Es decir, os he presentado una serie de proyectos que bajo por la experiencia, lo que he podido trastear con ellos me parecen muy interesantes. Creo, como os decía antes, que ofrecen cosas que la propia consola de Amazon no nos da. Sí, es verdad que Amazon pues cada 3 días saca algo nuevo y que a lo mejor dentro de una semana pues algo de lo que os he contado aquí ya está, ¿no? Pero en un principio estamos planteando escenarios en el que podemos empezar a controlar todo lo que tenemos, a tener un inventario completo, a saber si cumplimos con unos controles. Podemos pasar después a un escenario en el que ataquemos nuestros propios recursos e incluso tener una plataforma que nos monitorice todo eso que hay.
complementándolo con con otro proyecto que nos permite formar a la gente que trabaja con nosotros en todo esto. Entonces, bueno, espero que os haya resultado por lo menos interesante. Si en la medida que podáis juguéis un poco con ellos, pues algunos son divertidos y nada más por mi parte. Estoy a vuestra disposición si queréis hacer alguna preguntilla, o tanto aquí como en el congreso, como fuera, lo que queráis. Espero que os haya gustado. Era sobre el crawler, tienes que luego puedes exportar los resultados PSV, XML, Sí, prácticamente todas las herramientas que hemos visto tienen la capacidad de luego exportarte. Algunas te lo hacen en JSON, otras en modo gráfico, pero siempre te van a dar la posibilidad de exportar algo para que tú luego lo puedas utilizar con herramientas tuyas, algún tipo de SIEM o lo que te dé la gana, ¿vale? Pero sí, todas tienen algo. ¿Alguna más? Bueno, si se os ocurre pasado mañana, ya me conocéis, me podéis añadir en LinkedIn, lo que os dé la gana, me preguntáis y en la medida que pueda os echaré una mano. Muchas gracias a todos por haber venido.